Deseo que empecemos con un pequeño experimento mental. Vamos a imaginar que un extraterrestre llega a la Tierra y quiere saber si hay vida inteligente en nuestro planeta. Entonces el extraterrestre pues va a observar unos entes que muestran ciertos comportamientos. Entre estos comportamientos vamos a ver que tiene, en primer lugar, que se comunica con sus vecinos y los ayuda cuando tienen problemas. En segundo lugar, bueno, pues vamos a ver que va a conocer a sus familiares y también va a cuidar de su descendencia. Después vemos que actúa y modifica el medio ambiente en el cual se encuentra. ¿Qué más tenemos con relación a esos comportamientos? Bueno, uno muy interesante y es que es consciente de la muerte, de su propia muerte. Si pensamos por algunos segundos, bueno, pues todo esto son características de un ser inteligente. ¿Qué especie es la que consideró inteligente el extraterrestre? ¿Fueron los humanos, los perros, los elefantes o acaso fueron los delfines? Bueno, la respuesta es un árbol, la secoya. Esto lleva a preguntarnos si nosotros seremos capaces de reconocer la inteligencia en otros planetas o si somos capaces incluso de reconocer la inteligencia en nuestro propio planeta. Durante milenios se ha creído que la única inteligencia posible es la inteligencia humana, pero resulta que también durante milenios pues se ha creído que la Tierra es el centro del universo. Actualmente muchas personas ya reconocen la inteligencia en los animales, principalmente en nuestras mascotas más cercanas. Pero ¿qué hay acerca de una mantis religiosa, de una lombriz, de una bacteria o también de un árbol? Así como hay ideas que vale la pena difundir, también hay ideas que pueden causar daño, porque son ideas erróneas o porque son ideas que se han comprendido mal. En 1888, Loeb crea el concepto de tropismo. El tropismo es un movimiento forzado debido a una acción del medio ambiente, un estímulo del medio ambiente, pero no un acto de inteligencia. Vamos a poner un ejemplo. Todos sabemos que las plantas buscan la luz. Si lo vemos desde la perspectiva del tropismo, bueno, pues nos va a decir que las células que reciben mayor cantidad de luz crecen más lento que las células que reciben menor cantidad de luz. Y esto hace que la planta se curve dirigiéndose hacia la luz. Bueno, esto es una explicación sencilla, pero también es una explicación limitante, no para la planta, para nosotros. Entonces, nosotros necesitamos empezar a tener nuevas perspectivas acerca de lo que es la inteligencia. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de no entender el mundo que se encuentra a nuestro alrededor y ese es un gran problema. Actualmente tenemos un problema similar al que surge con el tropismo. A este problema yo le he llamado neurocentrismo. Y el neurocentrismo nos dice que si el proceso de pensamiento no viene a través de neuronas, entonces no es inteligencia. Pero ¿puede haber procesos de pensamiento que no se generen a través de neuronas? La respuesta es sí, pero necesitamos ampliar nuestra idea de inteligencia. Un ejemplo de esto es el moho del fango. El moho del fango presenta ciertas características de inteligencia que vamos a estar explorando. En primer lugar, cuando colocamos el moho del fango en un ambiente, empieza a explorarlo y parece que lo hace de forma aleatoria, pero cuando se encuentra consigo mismo, se reconoce y entonces ya no continúa explorando por áreas que ya vio y empieza a explorar por áreas nuevas. En Japón se ha estudiado mucho el moho del fango. Se han colocado los mohos en laberintos y entonces al inicio el moho empieza a recorrer toda la superficie del laberinto. Después el investigador coloca un alimento en una posición en particular. ¿Y qué es lo que sucede? Que el moho se dirige hacia ese alimento utilizando la ruta más corta, la ruta más eficiente. No importa si hay rutas alternas para llegar al alimento, siempre utiliza la ruta más eficiente. También se hizo otro experimento muy interesante en el cual se colocaron alimentos en diversas posiciones. Igual, al inicio el moho parecía que estaba explorando todo al azar, pero en menos de un día empezó a hacer conexiones entre los demás alimentos y creó una red. ¿Por qué es importante esta red?
porque con esta red sucede algo que es sumamente interesante. Esta red es un símil, es parecida a la red de trenes urbanos de Tokio. Lo que hizo el experimentador es colocar los alimentos en posiciones que corresponden a las estaciones principales del tren urbano de Tokio. Y de alguna manera, el Mo descubrió cuál era la red más óptima, que es muy similar a la que hicieron los ingenieros humanos. También se ha descubierto que el moho actúa dependiendo de la temperatura. Cuando siente frío se contrae, cuando siente calor se expande, entonces se le colocó en ciclos de frío, calor, frío, calor, frío, calor, y después se colocó una temperatura estable. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el moho continuó expandiéndose y contrayéndose en los momentos en los cuales debería de haber tenido el calor o el frío. ¿Esto qué nos lleva? A que el Mo está realmente presentando elementos de inteligencia. En primer lugar, tiene autorreconocimiento, sabe reconocerse a sí mismo. Luego tiene memoria, que esto es muy importante. Y en tercer lugar, tiene también la parte de optimización de recursos. Esto nos lleva a que nosotros tenemos que replantear la forma como medimos la inteligencia o incluso crear mejor un concepto nuevo para que esté totalmente limpio y podamos trabajar. Este concepto yo le he llamado Neo-Nose. Y también necesitamos tener una unidad para medir la inteligencia. Yo le he llamado INCEL o Intelligence Element. El INCEL es una unidad abstracta que puede llevar a cabo suma, escalamiento, integración y comparación de sus entradas para producir una salida. La neurona humana y también el perceptrón de las computadoras, pues son ejemplos de INCELs. Necesitamos entonces una escala. La escala que yo propongo es una escala logarítmica, donde vamos a tener el valor de 1 para la inteligencia más pequeña y un valor de 10 para una inteligencia de nivel humano. Tenemos ahí unos símbolos que aparecen en la pantalla. Esas son las compuertas lógicas básicas, and, or, not, y o no. ¿Por qué son importantes estas compuertas en el entorno de inteligencia? Porque gracias a estas compuertas nosotros podemos crear cosas que son sumamente complejas. Podemos realizar operaciones aritméticas, operaciones lógicas, desde luego comparaciones, incluso también podemos crear memorias. Todo lo que puede realizar una computadora moderna es gracias a estas compuertas. Y si en un futuro nosotros vamos a tener una inteligencia artificial de nivel humano o una conciencia artificial que resida en una computadora, bueno, pues va a ser gracias a estas compuertas. Por eso son importantes en términos de poder estudiar la inteligencia de una nueva manera. Con esto estamos viendo que nosotros podemos ver la inteligencia desde una nueva perspectiva, quitarnos la idea anterior y empezar desde cero para poder ampliarla hacia otras entidades. Un problema que nosotros teníamos con el tropismo era que quitaba el valor de la inteligencia a las plantas y a los animales. Los convertía simplemente en robots biológicos que en un momento dado reciben un estímulo, buscan en su programita y reaccionan de acuerdo a eso. Entonces tenemos que quitarnos esa idea. Tenemos que expandir nuestro concepto de inteligencia a todos los seres vivos e incluso quizá hacia la parte de las tecnologías que nosotros tenemos que ver. Ahora, hay algo que es muy importante para poder entender la inteligencia y es la parte del concepto de procesos emergentes. Un proceso emergente es aquel que surge de un sistema que tiene reglas sencillas, pero que presenta comportamientos complejos. Y nosotros no podemos predecir esos comportamientos a partir de esas reglas. Un ejemplo clásico de esto es el juego de la vida de Conway. En este juego, bueno, vamos a tener un área, vamos a tener un espacio que en realidad es una matriz. En esta matriz tenemos celdas y las celdas van a representar a células. Las células tienen dos posibles estados. Está la célula viva o está la célula muerta. Y tenemos tres reglas. La primera regla nos dice que una célula pasa de muerta a viva si tiene tres vecinas que estén vivas. La segunda regla nos va a decir que la célula continúa estando viva si tiene dos o tres vecinas vivas. Y por último, bueno, la célula muere si tiene menos de dos o más de tres vecinas vivas. Son reglas muy sencillas.
Y quizá podamos pensar, bueno, con estas reglas no se puede crear nada complejo, es algo muy, muy sencillo. Bueno, pues resulta que realmente podemos crear cosas muy, muy complejas con el juego de vida de Conway y ni siquiera podemos predecir todo lo que puede suceder ahí adentro. Incluso podemos crear compuertas lógicas. Y si tenemos esas compuertas lógicas, pues podemos crear también una computadora adentro del mismo juego de la vida de Conway y posteriormente hacer todo lo que puede hacer una computadora, incluida la parte de la inteligencia en cierto nivel. Entonces, esto nos está llevando a que la inteligencia realmente puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Puede llevarse a cabo en sistemas que utilicen neuronas, que es lo que habitualmente pensamos en inteligencia. Puede ocurrir también en sistemas que no utilicen neuronas. Puede ocurrir en sistemas basados en silicio y algo muy, muy importante. La inteligencia también puede ocurrir en sistemas que no tienen una representación física. Pero desde luego hay que ampliar el concepto de inteligencia como tal. ¿Qué más puede suceder con esto? Bueno, pues tenemos otro problema al cual tenemos que enfrentarnos para reconocer inteligencias que no son humanas, y es el concepto del tiempo. Estamos acostumbrados a medir la inteligencia en el mismo tiempo de respuesta que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa con un proceso de pensamiento de un árbol que le puede tomar un año? ¿Seremos capaces de reconocer que hay un proceso de pensamiento ahí? Bueno, pues históricamente la verdad es que no. Hasta apenas hace unos pocos años hemos sido capaces de reconocer procesos de pensamiento en las plantas. ¿Y qué pasa si el proceso de pensamiento, en lugar de tomar un año, pues toma miles de años o se encuentra en escala geológica o en escala estelar? ¿Vamos a ser capaces de poderlo reconocer? Entonces, esa es una pregunta interesante. También tenemos que tomar en cuenta los tiempos de procesamiento para poder entender si algo es inteligente o no. Tenemos también la luz. ¿Qué pasa con la luz? Bueno, pues resulta que la luz nos va a permitir también crear compuertas lógicas. A través de patrones de interferencia de la luz podemos producir las compuertas lógicas básicas, las que ya vimos, AND, OR y NOT. Bueno, ¿qué pasa si tengo esas compuertas que puedo hacer cosas más y más y más y más complejas? Entonces, la luz es un elemento muy interesante que también podemos nosotros utilizar para la creación de elementos que tengan lógica y posiblemente inteligencia. ¿Y qué más viaja a través de ondas, aparte de la luz? Pues también la gravedad. Quizá en el universo se están llevando a cabo procesos lógicos que somos incapaces de reconocer debido a la escala de tiempo y magnitud del mismo universo. Entonces, todas estas ideas me llevan a pensar que la inteligencia realmente es un proceso emergente que surge de reglas muy sencillas. ¿Y dónde se encuentran esas reglas sencillas? Se encuentran en el INCEL. Y poco a poco se va creando mayor y mayor y mayor complejidad hasta que tenemos niveles de inteligencia que pueden ser muy altos. ¿Por qué estas ideas son importantes? Porque nos encontramos en un punto de la historia que es muy importante. La humanidad se enfrenta a problemas muy graves y quizá estas nuevas formas de ver la inteligencia nos ayuden a resolverlos. Quizá ese mo que parece que es nada nos esté ayudando a crear mejores cadenas de suministro o un Internet que tenga mayor velocidad. También tenemos que enfrentarnos al hecho de que reconocer otras inteligencias nos va a permitir respetar más la vida en este planeta y también vida que podamos encontrar en otros planetas. Muchas gracias.